¿Sabías que todo lo que crees que es sabiduría podría estar llevándote por el camino equivocado? Hoy voy a revelarte algo sorprendente y contraintuitivo. La sabiduría humana, por más impresionante que parezca, puede ser una trampa. Mientras nos enorgullecemos de nuestros títulos, experiencias y decisiones, olvidamos una verdad poderosa que ha estado disponible desde el principio de los tiempos: la sabiduría divina, pura e infalible, capaz de transformar tu vida en minutos. En este video descubrirás cómo acceder a esa sabiduría celestial que muchos ignoran y por qué es la clave para superar tus mayores desafíos con paz, confianza y claridad. Quédate conmigo hasta el final, porque terminaremos con una oración especial que puede cambiar el curso de tu vida para siempre. ¿Estás listo para ver lo que nadie te ha contado? La sabiduría divina es una virtud que trasciende la simple adquisición de información o conocimiento. Es, ante todo, una manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas, capacitándonos para vivir de manera prudente y justa. Como se describe en Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Este pasaje revela que la base de toda sabiduría verdadera radica en la reverencia a Dios, un respeto profundo que reconoce su soberanía y perfección. A diferencia de la sabiduría humana, limitada y sujeta a errores, la sabiduría divina refleja la naturaleza eterna e inmutable de Dios, ofreciendo una guía infalible para los desafíos cotidianos. Para adquirir esta sabiduría, es esencial cultivar una relación íntima con Dios, que comienza con la oración. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, exhorta a los creyentes a pedir sabiduría a Dios, quien la concede generosamente y sin reproche. Esta invitación destaca que la sabiduría divina no es inaccesible. Al contrario, está disponible para todos aquellos que la buscan con fe. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a discernir entre decisiones correctas e incorrectas, moldeando nuestras elecciones conforme a los principios eternos revelados en las Escrituras. La aplicación práctica de la sabiduría divina exige un corazón dispuesto a aprender y obedecer. Como se describe en Deuteronomio 4:6, Dios llama a su pueblo a guardar los mandamientos como una demostración de sabiduría ante las naciones. Obedecer las instrucciones divinas no es solo una cuestión de devoción espiritual, sino también una manera de demostrar prudencia y justicia en nuestras relaciones interpersonales y en la sociedad. Esta obediencia nos diferencia como seguidores de Dios, revelando su gloria a través de nuestras actitudes. Además, la sabiduría divina es una herramienta indispensable para enfrentar desafíos e incertidumbres. En el Salmo 32:8 se asegura: «Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Este cuidado personal de Dios refleja su disposición a guiarnos en medio de situaciones difíciles, ofreciendo claridad donde hay confusión y valentía donde hay temor. La sabiduría divina transforma las adversidades en oportunidades de crecimiento espiritual, fortaleciendo nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Un aspecto crucial de la sabiduría divina es su impacto transformador en nuestro carácter. Como se describe en Gálatas 5:22-23, los frutos del Espíritu, amor, paciencia, bondad y dominio propio, son manifestaciones de una vida guiada por la sabiduría de Dios. Estos frutos no solo benefician nuestras propias vidas, sino que también edifican a quienes nos rodean, reflejando los valores eternos del reino de Dios. Así,
La sabiduría divina moldea nuestras acciones para que sean coherentes con el llamado de vivir para glorificar a Dios. Finalmente, la búsqueda de la sabiduría divina nos invita a un camino continuo de aprendizaje y transformación. Como se describe en Lucas, capítulo 2, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Este crecimiento demuestra que la sabiduría divina es un viaje constante, un proceso de profundización en nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de sus caminos. Este llamado no solo amplía nuestra visión espiritual, sino que también nos prepara para el siguiente paso en nuestra búsqueda de la plenitud en Cristo. Las Escrituras son el fundamento inquebrantable de la sabiduría divina, revelando la voluntad de Dios de manera clara y accesible. En el Salmo 119, 105, la palabra se describe como lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, indicando que no solo guía, sino que también ilumina los desafíos y decisiones diarias. Más que un texto sagrado, la Biblia es una fuente viva de enseñanzas, ofreciendo consejos prácticos y verdades espirituales. En tiempos de confusión e incertidumbre, su claridad nos ayuda a discernir los propósitos de Dios y nos capacita para caminar con confianza hacia su voluntad. La meditación diaria en la palabra es esencial para internalizar sus principios y aplicarlos en todas las áreas de la vida. Como Josué 1:8 instruye, el éxito espiritual y práctico depende de meditar en la ley de Dios día y noche, para que podamos actuar conforme a lo que está escrito. Este acto no es solo una práctica espiritual, sino una disciplina que transforma la mente y moldea el carácter. La meditación permite que la verdad bíblica impregne nuestros pensamientos y actitudes, resultando en acciones que reflejan la justicia y la bondad de Dios. Además, las Escrituras ofrecen sabiduría para enfrentar decisiones difíciles y dilemas éticos. Como destaca Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta la división del alma y del espíritu. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, revelando la dirección correcta incluso en situaciones complejas. Este discernimiento espiritual es indispensable para quienes desean vivir de manera íntegra y alineada con el plan divino. La Biblia también es una herramienta de renovación y restauración. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La lectura constante de las Escrituras no solo corrige comportamientos, sino que también renueva nuestra manera de pensar, alineando nuestros deseos y objetivos con los valores eternos del reino de Dios. Otro aspecto crucial de las Escrituras es su capacidad para fortalecernos en los momentos de debilidad. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo afirma que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para toda buena obra. Esta preparación va más allá del conocimiento teórico, equipándonos para enfrentar los desafíos de la vida con fe y valentía, sabiendo que estamos siguiendo los principios eternos de Dios. Finalmente, las Escrituras nos conectan directamente con el corazón de Dios, revelando su carácter y su voluntad para la humanidad. Como Juan describe en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta conexión íntima con la palabra nos permite experimentar una comunión profunda con el Creador, transformando nuestras vidas y preparándonos para vivir de acuerdo con sus propósitos. Es en esta inmersión constante en la palabra donde encontramos respuestas y discernimiento para el siguiente paso en nuestro caminar espiritual.
El Espíritu Santo es el agente divino que nos conecta con el corazón de Dios, revelando verdades profundas y guiando nuestras vidas. Como se describe en 1 Corintios 2:10, Él escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios, trayendo a la luz aquello que está más allá de la comprensión humana. Su obra va más allá de transmitir conocimiento. Él capacita a los creyentes para discernir y aplicar estas verdades en contextos prácticos y espirituales. Esta capacidad de discernimiento es esencial para enfrentar las complejidades de la vida moderna, donde muchas decisiones difíciles requieren una perspectiva divina. La presencia del Espíritu Santo nos enseña a interpretar las Escrituras de manera viva y relevante. Como afirma Juan 14:26, Él nos recuerda todo lo que Jesús enseñó y nos guía a toda verdad. Esta guía va más allá de la comprensión intelectual, alcanzando nuestro corazón y moldeando nuestras actitudes. Cuando leemos la palabra bajo la influencia del Espíritu, deja de ser solo un texto y se convierte en una fuerza transformadora que revela la voluntad de Dios en cada situación y decisión que enfrentamos. Además de ser un maestro espiritual, el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a los valores del reino de Dios. En Gálatas 5:22-23, los frutos del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, se describen como evidencias de su obra en nosotros. Estos frutos no surgen espontáneamente, sino que son el resultado de una comunión continua con el Espíritu. Él trabaja en nuestro carácter, moldeándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para demostrar estas virtudes en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo también desempeña un papel vital al capacitarnos para enfrentar momentos de incertidumbre y desafío. Como destaca Romanos 8:26, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esta intercesión no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da claridad y confianza para seguir el camino correcto. Su obra en los momentos más difíciles demuestra que Dios está presente y operando, incluso cuando no podemos entender completamente las circunstancias. La comunión con el Espíritu se cultiva mediante la oración, la adoración y la sensibilidad a su dirección. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo momento en el Espíritu, manteniéndonos atentos y perseverantes. Esta práctica nos ayuda a reconocer su voz y a seguir sus impulsos en nuestra vida cotidiana. A medida que nos acercamos al Espíritu Santo, nos volvemos más sensibles a su liderazgo, permitiendo que Él nos guíe en decisiones grandes y pequeñas, siempre de acuerdo con la voluntad divina. Finalmente, el Espíritu Santo nos revela el propósito más elevado de Dios para nuestras vidas y para el mundo que nos rodea. En Hechos 1:8, Jesús declara que el Espíritu Santo nos da poder para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Este poder no es solo para realizar obras, sino para vivir una vida que refleje los valores del reino y señale la gloria de Dios. Así, cuando buscamos al Espíritu Santo como nuestro revelador, abrimos espacio para una transformación continua y para una comprensión más profunda del propósito divino. La sabiduría humana, por más impresionante que sea en su capacidad para resolver problemas prácticos y desarrollar innovaciones, sigue siendo profundamente limitada. Basada en la observación, la experiencia y la lógica, a menudo está sujeta a fallas, prejuicios y errores de juicio. Como declara Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por otro lado, la sabiduría divina es perfecta, viene directamente de Dios y refleja su naturaleza inmutable y eterna. No se limita a resolver problemas inmediatos,
sino que trasciende la realidad presente para alinearnos con el plan eterno de Dios. Mientras que la sabiduría humana generalmente busca la realización personal y el éxito material, la sabiduría divina nos llama a valores eternos. Como enseña Santiago 3:17, la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, moderada, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto muestra cómo la sabiduría divina moldea el carácter, promoviendo virtudes que van más allá de los beneficios inmediatos. En contraste, la sabiduría humana frecuentemente pone al ego en el centro, priorizando conquistas y reconocimiento en lugar de una transformación interna profunda. La diferencia entre estas dos sabidurías también se manifiesta en sus fuentes y finalidades. La sabiduría humana se origina en el esfuerzo humano y en sus capacidades intelectuales, mientras que la divina proviene directamente de Dios. Como describe Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Además, la sabiduría humana a menudo falla en situaciones que requieren discernimiento espiritual o moral, mientras que la divina guía con precisión, incluso en tiempos de incertidumbre. Uno de los rasgos más notables de la sabiduría divina es su capacidad para transformar desafíos en oportunidades espirituales. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas contribuyen para el bien de los que aman a Dios. Esto revela cómo la sabiduría de Dios opera no solo para resolver dificultades, sino para moldearnos y edificarnos a través de ellas. Por otro lado, la sabiduría humana, limitada por su visión terrenal, muchas veces busca evitar el sufrimiento en lugar de comprender su propósito redentor. Además, la sabiduría divina se caracteriza por su justicia perfecta e imparcialidad. Como demuestra Isaías 55:8-9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Esto ilustra cómo la sabiduría de Dios está en un plano más elevado, ofreciendo soluciones y direcciones que frecuentemente desafían nuestra lógica humana. La sabiduría humana, en cambio, está moldeada por el contexto cultural e histórico, haciéndola susceptible a cambios y distorsiones. Por último, la sabiduría divina no solo guía nuestras acciones, sino que transforma profundamente nuestro ser. Nos invita a una dependencia total de Dios, como enfatiza Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es en este acto de confiar, de someter nuestra sabiduría limitada a la infinita sabiduría divina, donde encontramos no solo dirección, sino también un propósito mayor para la vida. Al comprender estas diferencias, somos desafiados a buscar más profundamente la fuente de la verdadera sabiduría. La sabiduría humana, por más impresionante que sea en su capacidad para resolver problemas prácticos y desarrollar innovaciones, sigue siendo profundamente limitada. Basada en observación, experiencia y lógica, a menudo está sujeta a fallos, prejuicios y errores de juicio. Como declara Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por otro lado, la sabiduría divina es perfecta, proveniente directamente de Dios y refleja su naturaleza inmutable y eterna. No se limita a resolver problemas inmediatos, sino que trasciende la realidad presente para alinearnos con el plan eterno de Dios. Mientras que la sabiduría humana generalmente busca la realización personal y el éxito material, la sabiduría divina nos llama a valores eternos. Como enseña Santiago 3:17, la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, moderada, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto muestra cómo la sabiduría divina moldea el carácter,
promoviendo virtudes que van más allá de los beneficios inmediatos. En contraste, la sabiduría humana frecuentemente pone al ego en el centro, priorizando logros y reconocimiento en lugar de una transformación interna profunda. La diferencia entre estas dos sabidurías también se manifiesta en sus fuentes y finalidades. La sabiduría humana se origina en el esfuerzo humano y sus capacidades intelectuales, mientras que la divina proviene directamente de Dios. Como describe Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Además, la sabiduría humana a menudo falla en situaciones que requieren discernimiento espiritual o moral, mientras que la sabiduría divina guía con precisión incluso en tiempos de incertidumbre. Uno de los rasgos más destacados de la sabiduría divina es su capacidad para transformar desafíos en oportunidades espirituales. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas contribuyen para el bien de los que aman a Dios. Esto revela cómo la sabiduría de Dios opera no solo para resolver dificultades, sino también para moldearnos y edificarnos a través de ellas. Por el contrario, la sabiduría humana, limitada por su visión terrenal, muchas veces busca evitar el sufrimiento en lugar de comprender su propósito redentor. Además, la sabiduría divina se caracteriza por su justicia perfecta e imparcialidad. Como demuestra Isaías 55:8-9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto ilustra cómo la sabiduría de Dios está en un plano más elevado, ofreciendo soluciones y direcciones que frecuentemente desafían nuestra lógica humana. La sabiduría humana, en cambio, está moldeada por el contexto cultural e histórico, haciéndola susceptible a cambios y distorsiones. Finalmente, la sabiduría divina no solo guía nuestras acciones, sino que transforma profundamente nuestro ser. Nos invita a una dependencia total de Dios, como enfatiza Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es en este acto de confiar, de someter nuestra limitada sabiduría a la infinita sabiduría divina, donde encontramos no solo dirección, sino también un propósito mayor en la vida. Al comprender estas diferencias, somos desafiados a buscar más profundamente la fuente de la verdadera sabiduría. La sabiduría divina es un reflejo de la perfección y soberanía de Dios, mientras que la sabiduría humana, aunque útil en muchas áreas, está limitada por su naturaleza finita y condicionada. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esto evidencia la diferencia fundamental. La sabiduría divina es ilimitada y trascendente, mientras que la humana depende de experiencias y conocimientos que por su propia naturaleza son incompletos. La sabiduría de Dios ofrece respuestas que abarcan no solo el presente, sino también lo eterno, guiándonos hacia el propósito divino. Mientras que la sabiduría humana frecuentemente está moldeada por intereses personales e influencias culturales, la sabiduría divina se caracteriza por su pureza y altruismo. Santiago 3:17 la describe como pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta descripción contrasta fuertemente con las características de la sabiduría terrenal, que puede ser egoísta y tendenciosa. La sabiduría divina nos orienta hacia acciones que promueven el bien común y reflejan los valores eternos de Dios, como la justicia, el amor y la humildad, mientras que la sabiduría humana a menudo prioriza resultados inmediatos y ganancias materiales. El impacto práctico de la sabiduría divina es evidente en su capacidad para aportar discernimiento en situaciones complejas. Salomón, al pedir sabiduría a Dios en 1 Reyes 3:9,
buscaba la habilidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto para gobernar con justicia. Este ejemplo ilustra cómo la sabiduría divina va más allá del conocimiento teórico, proporcionando claridad para decisiones que impactan vidas. Por otro lado, la sabiduría humana, por avanzada que sea, puede ser insuficiente para resolver cuestiones que exigen una comprensión más profunda de las intenciones y propósitos divinos. La sabiduría divina también nos enseña a valorar lo eterno por encima de lo temporal. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye a buscar primero el reino de Dios y su justicia, asegurando que todas las demás cosas nos serán añadidas. Esta perspectiva contrasta con el enfoque humano, que a menudo se centra en acumular bienes y logros terrenales. La sabiduría divina nos llama a una vida de prioridades alineadas con los valores celestiales, mientras que la sabiduría humana, limitada en su visión, a menudo nos distrae con objetivos pasajeros. Otra distinción clara entre las dos formas de sabiduría es su efecto en el corazón humano. La sabiduría divina nos lleva a la humildad al reconocer nuestra dependencia de Dios para alcanzar un verdadero entendimiento. En contraste, la sabiduría humana, cuando no está equilibrada por la reverencia a Dios, puede conducir a la arrogancia y el orgullo. Como advierte Jeremías 9:23-24, no se gloríe el sabio en su sabiduría, pero si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en esto, en conocerme y saber que yo soy el Señor. Este contraste refuerza la necesidad de buscar la sabiduría divina para moldear nuestro carácter. Finalmente, la sabiduría divina nos ofrece una fuente constante de paz y seguridad, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. En Filipenses 4:7, Pablo menciona que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz es un reflejo de la sabiduría divina en acción, guiándonos con confianza incluso en las decisiones más difíciles. Mientras que la sabiduría humana lucha por manejar las complejidades de la vida, la sabiduría divina nos guía con claridad y propósito, permitiéndonos avanzar con fe en el plan eterno de Dios. Los frutos de la sabiduría divina se manifiestan de manera clara y poderosa en nuestras vidas, evidenciando la presencia de Dios en cada decisión y acción. Santiago 3:17 describe esta sabiduría como pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Estos atributos apuntan a una vida profundamente transformada, donde la conducta diaria refleja el carácter de Cristo. La pureza mencionada indica una intención genuina y un deseo de agradar a Dios por encima de todo, mientras que la paz demuestra una armonía interior que se extiende a nuestras relaciones. La sabiduría divina no se limita al entendimiento, sino que actúa como una fuerza que moldea nuestro comportamiento para glorificar a Dios. La paz es uno de los frutos más destacados de la sabiduría divina, ya que trasciende las circunstancias terrenales. Filipenses 4:7 destaca que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no solo consuela, sino que también nos habilita para enfrentar desafíos con confianza y serenidad, siendo un reflejo de la sabiduría que viene de lo alto. Esta tranquilidad interior también nos convierte en instrumentos de reconciliación y armonía en nuestra convivencia con los demás, promoviendo un ambiente de respeto y unión. La humildad es otro fruto esencial de la sabiduría divina, demostrando nuestra dependencia de Dios en todos los aspectos de la vida. En Proverbios 11:2 leemos que con los humildes está la sabiduría. La verdadera sabiduría nos aleja de la arrogancia y nos acerca a una postura de reverencia y sumisión a la voluntad de Dios.
Este atributo transforma nuestras relaciones, llevándonos a valorar y servir al prójimo con compasión y altruismo. La humildad generada por la sabiduría divina es una virtud que nos mantiene alineados con el propósito de Dios y nos hace crecer espiritualmente. La práctica del amor es uno de los mayores testimonios de la sabiduría divina operando en nuestra vida. Como enseña 1 Corintios 13, 4, 7, el amor es paciente, bondadoso y no busca sus propios intereses. La sabiduría divina, al generar este fruto, nos capacita para amar de manera incondicional, reflejando el carácter de Dios. Este amor transforma familias, comunidades y sociedades, actuando como un catalizador para la justicia y la compasión. La sabiduría que proviene de Dios nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos, como Jesús instruyó en Mateo 5:44, promoviendo una revolución de valores en un mundo marcado por el egoísmo. Otro fruto significativo es la paciencia, que surge de la confianza en la soberanía divina. Romanos 12:12 nos exhorta a ser pacientes en la tribulación, y esta paciencia es fortalecida por la sabiduría divina, que nos ayuda a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento espiritual. La paciencia nos da la capacidad de esperar el tiempo de Dios con esperanza y fe, sin sucumbir a la ansiedad o la desesperación. Este fruto no solo fortalece nuestro interior, sino que también inspira a quienes nos rodean, convirtiéndonos en testimonios vivos de la sabiduría y la gracia divina. Finalmente, la justicia que fluye de la sabiduría divina es una señal evidente de su poder transformador. En Isaías 1:17 se nos llama a buscar justicia, corregir a los opresores y defender a los vulnerables. La sabiduría divina nos guía hacia acciones que promueven la equidad y el cuidado de los necesitados, reflejando el corazón de Dios. Esta justicia no se limita a actos puntuales, sino que impregna todo nuestro modo de vida, guiándonos hacia un compromiso continuo con la integridad y la verdad. Así, los frutos de la sabiduría divina moldean no solo nuestro carácter, sino también el impacto que generamos en el mundo a nuestro alrededor, siempre apuntando hacia el propósito eterno de Dios. Ahora que has visto cómo la sabiduría divina puede transformar cada área de tu vida, te pregunto, ¿estás listo para vivir alineado con los planes perfectos de Dios? Lo que aprendiste hoy no es solo teoría, es una clave que puede abrir puertas que parecían imposibles. No dejes que estas verdades se pierdan en el ruido del día a día. Imagina cómo sería tomar decisiones con claridad, vivir con paz en medio del caos y reflejar los valores eternos en todo lo que haces. Pero recuerda, la sabiduría divina no se conquista. Es un regalo que Dios ofrece a todos los que lo buscan de corazón, y juntos vamos a buscar eso en oración ahora mismo. Oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones humildes y sedientos de tu sabiduría. Reconocemos que sin ti somos como un barco a la deriva, pero con tu orientación podemos navegar incluso en las tormentas más difíciles. Padre, derrama sobre nosotros tu sabiduría divina, que es pura, pacífica y llena de misericordia, como lo describe tu palabra. Ayúdanos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a caminar en tu verdad y a reflejar tu amor en cada decisión. Espíritu Santo, guía nuestros pasos, renueva nuestras mentes y transforma nuestros corazones para vivir una vida que te glorifique. Señor, queremos ser instrumentos de tu paz y luz en el mundo. Confiamos en que, en ti, podemos encontrar todas las respuestas y la verdadera paz. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, si este contenido habló a tu corazón, te invito a formar parte de esta jornada con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje que pueda impactar tu vida.
Y además, comparte este video con alguien que sabes que necesita esta palabra. Juntos podemos llevar la luz y la sabiduría de Dios a muchas personas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Hasta el próximo video.